si empezamos a dejar de dar clases y empezamos a acumular temas, se les va a hacer un lío bárbaro. Entonces quería que podamos tener esta clase para que vayan viendo los temas de a poco, ¿sí? Hoy tenemos que ver 2 o 3 conceptos que son muy importantes. Son solamente la presentación de los conceptos, o sea que después esto lo van a, en todas las clases en general hacemos esto, pero lo que hacemos es usarlo de la clase anterior y siempre agregándole un poquitito más. Entonces, la semana pasada habíamos visto todo lo que tenía que ver con formulación de compuestos y nomenclatura, que yo les había dicho que era mucha cantidad de información, que eso se da en un año entero de la secundaria y que nosotros lo vimos en 2 horas. Entonces, que lo tienen que practicar, que no iban a salir el jueves sabiendo escribir sustancias, que tienen que practicarlo un poquitito ustedes y también, si lo necesitan, asistir a los talleres para poder practicar entre todos. Hoy lo que vamos a ver es que esas sustancias que vimos la semana pasada, así tal cual las vimos la semana pasada como sustancias aisladas, en general es muy difícil encontrarlas en la naturaleza como la sustancia aislada. Son muy poquititas las sustancias que pueden llegar a aparecer solitas en la naturaleza. Por ejemplo, que ya casi no se ven tampoco, pero sí quedó en alguna casa, los termómetros que tienen mercurio adentro del reservorio, esos tienen solamente sustancia mercurio. La sustancia simple mercurio es lo que tienen ahí. Pero, por ejemplo, si yo les digo el agua de la canilla, no es agua aislada, o sea, no es hidrógeno 2 oxígeno. Tiene, obviamente, sustancia agua un montón, pero tiene un montón de otras cosas que les van agregando en el proceso de potabilización, un montón de iones que trae del Paraná mismo. O sea que hay un montón de otras sustancias que no son la que yo estoy pensando, que sería la sustancia agua. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, como primer concepto, la pureza. Bueno, para la pureza, ahí va. Lo que vamos a ver es un concepto, ahora lo vamos a definir, pero tiene que ver con cuánto de la sustancia que a mí me interesa está en un determinado material o mineral. Cuando decimos material o mineral, el material sería algo hecho por el hombre y el mineral es algo que encontramos en la naturaleza, pero en sí el concepto de fondo es el mismo. Es una mezcla de sustancias. O sea, lo que vamos a encontrar en realidad en la naturaleza o creado por el hombre es una mezcla de sustancias. Es raro que encontremos una sustancia aislada, así, solita. Entonces, el porcentaje de pureza dentro de una mezcla la vamos a definir como los gramos de una sustancia que a nosotros nos interese, porque en esa mezcla hay un montón de sustancias, pero a mí particularmente me va a interesar alguna. Entonces, son los gramos de sustancia que están presentes en 100 gramos de mineral o material. Entonces, por ejemplo, si yo digo que algo tiene, no sé, un material 90% de pureza, y yo como desarmo esta partecita y lo veo respecto de la definición que tengo ahí, sería que cada vez que yo tenga en un recipiente o cada vez que yo pese 100 gramos del material, yo lo voy a pesar, en la balanza me aparece el número 100. Pero de esos 100 gramos de material solamente van a ser pureza, supónganse, no sé, carbonato de calcio,
solamente van a ser de carbonato de calcio 90 gramos. Y esta es la definición de pureza. Hay 10 gramos, para completar estos 100, que son impurezas, que son otras sustancias. En general, cuando nosotros vemos un frasquito de reactivo que compramos, o sea, para hacer un trabajo en el laboratorio, aparece el porcentaje de pureza, y de los 10 gramos estos, que yo puse acá impurezas en general, me dice exactamente qué es. Me dice, bueno, de esos que vos tenés ahí, de los 10 gramos de impureza, 5 gramos son de cloruro de sodio, 3 gramos son de dicloruro de calcio. Me lo estoy inventando, no sé, pero digo, me dice específicamente cuáles son esas impurezas, porque a veces me interesa saber cuál es la impureza que tengo, porque puede que en alguna reacción que yo quiera hacer me moleste una impureza en particular. Y supónganse acá tengo, no sé, si quiero determinar, no sé, qué sé yo, calcio, catión calcio. Y dentro de las impurezas tengo cloruro de sodio, cloruro de potasio, no me importa. Ahora, si dentro de las impurezas tengo dicloruro de calcio, me va a molestar. Pero bueno, eso es como para que más o menos vean que esos 10 gramos que están ahí son de otras sustancias que no me interesan, pero siguen siendo sustancias. Y ustedes piensen que esto es una mezcla. A veces en los ejercicios aparecen minerales, qué sé yo, calcita o piedra caliza, y no les dice cuál es el componente mayoritario que tienen, porque eso lo tienen en realidad en el apéndice. Esperen que yo lo busco. O no lo busco, si no tenía mano. Bueno, en la última parte del apéndice tienen una, esperen que lo tengo acá. Se los quería compartir en la pantalla, pero se los muestro por acá, total es lo mismo. Quiero más o menos que vean dónde está, o sea, no sé si vamos a analizar en profundidad. En la última página, que es la 392, aparece este cuadrito que dice denominación y composición de las menas de algunos metales. Entonces les aparece, por ejemplo, no sé si se llega a leer con claridad, pero si yo estoy buscando algún mineral que contenga, por ejemplo, calcio, bueno, me fijo acá, entonces tengo, qué sé yo, piedra caliza, y la composición sería que tiene carbonato de calcio. Entonces, si me dicen que tengo una piedra caliza que tiene, por ejemplo, como en el caso que vimos recién, 90% de pureza, yo sé que esa piedra caliza tiene 90% de pureza en este compuesto, que sería el carbonato de calcio. Si busco, no sé, magnesita, tiene carbonato de magnesio. Si busco salgema, tiene cloruro de sodio. ¿Sí? Son todas no, algunas de los minerales que podemos tener en los ejercicios. Si les aparece algún nombre raro de ese estilo, que no saben qué es, y que no lo lleva ningún nombre, porque yo les digo dolomita, es como un nombre que no me está dando ninguna información de ningún compuesto. Entonces, si les suena así raro, váyanse a la última página del apéndice, y ahí van a tener la pista de qué sustancia se trata. Bueno, lo importante de la pureza es que tanto la sustancia que a mí me interesa como las impurezas están todas distribuidas de manera homogénea. Entonces, si yo quisiera hacer un dibujito, supónganse que esto es el mineral que estamos trabajando o el material que estamos trabajando, todo lo que está color de la hoja, o sea, blanco, sería el carbonato de calcio. Y todo lo que dibujo en puntitos sería la impureza. Fíjense que la impureza tiene que estar distribuida de manera homogénea. Ese sería el concepto que les debería quedar de pureza. No este. ¿Sí? Ese no, esto sería carbonato de calcio y esta sería la impureza. Esta no es la idea de pureza. La idea de pureza es esta, donde tanto la sustancia que me interesa como las impurezas están distribuidas de manera homogénea.
Cosa que si yo corto acá, o corto acá, o corto este pedacito, todos tengan, bueno, justo acá me quedo sin dibujar, pero cuando yo corto, me tiene que quedar la misma proporción de carbonato de calcio que de impureza. Entonces, de esa manera, corte como corte el material o el mineral que yo tenga, voy a respetar este 90% de pureza. Yo acá lo dibujé como un material, como una piedrita, digamos, pero también puede estar en polvo. ¿Sí? Entonces, cuando yo peso una determinada cantidad de polvo, que esté finamente dividido, también se va a respetar este porcentaje de pureza, que en general lo que tenemos son materiales particulados. O sea, no vamos a tener una piedrita que vamos a tener que romper para hacer una reacción. Tenemos directamente el polvo. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo se trabaja con esto. Ningún ejercicio del parcial va a decir, no sé, tengo un material de tanto de pureza, ¿cuántos gramos tiene? O sea, eso va a estar directamente adentro, o sea, va a ser un pedacito de un ejercicio de los que vemos para los exámenes. Pero ahora vamos a empezar, para que vean cómo se trabaja con el tema, con algunos simples. Entonces, primero, les voy a poner algunos ejercicios en el chat, para que tengan todos lo mismo. Bueno, ahí puse 4 ejercicios que son los que vamos a ver ahora, son muy, muy simples, son para ver para practicar un poquitito este tema de pureza. Bueno, entonces el primero me dice calcular la masa de carbonato de calcio presente en 200 gramos de un material, 90% de pureza en carbonato de calcio. El 90% de pureza yo lo había tomado a propósito porque sabía cuál era el ejercicio que venía, ya más o menos ahí lo tenemos desglosado. Entonces, lo que me pregunta en este primer ejercicio es, ¿cuál es la masa de carbonato de calcio que está presente en 200 gramos del mineral? Que es 90% de pureza, ¿no? Entonces, esto directamente con una reglita de 3 lo solucionamos, siempre teniendo en cuenta la definición. 90% de pureza sería que cada 100 gramos de material o mineral voy a tener 90 gramos de la sustancia que me importa, que en este caso sería el carbonato de calcio. Entonces, si cada 100 gramos, voy a otra vez, cada 100 gramos del material voy a tener presentes 90 gramos de carbonato de calcio. Ahora, yo no tengo 100 gramos de material, tengo más, tengo 200. Entonces, si tengo 200 gramos de material, voy a tener dentro de estos 200 gramos 180 gramos de carbonato de calcio. Esta es una de las maneras en que podemos usar este concepto. El otro sería lo que tengo en el ejercicio 2. Me dice, necesito 45 gramos de carbonato de calcio. Calcular la masa del mineral que debo pesar si dispongo de un material 90% de pureza en carbonato de calcio. ¿Cuál sería la situación esta? Todavía no fuimos al laboratorio, pero si yo tuviera un frasquito donde tengo solamente carbonato de calcio, agarro el frasquito, me voy a la balanza y si lo que necesito son 45 gramos de carbonato de calcio,
lo que tengo que hacer es pesar 45 gramos y ya está. El tema es que no tengo un frasquito donde me diga que tengo solamente carbonato de calcio. Tengo 90% de pureza en carbonato de calcio. O sea que hay un 10 gramos o un 10% que van a ser las impurezas. Entonces, lo que tendría que hacer es lo mismo que teníamos arriba. Quiero los 45 gramos, entonces voy a decir 90 gramos de carbonato de calcio están presentes en 100 gramos del mineral. Yo no necesito 90 gramos, necesito 45. Entonces, los 45 gramos esos de carbonato de calcio, ¿en qué masa del mineral van a estar contenidos? Bueno, 50. ¿Sí? Son muy simples, solamente para que vean cómo funciona el tema de la pureza. Lo usamos de las dos maneras, ¿sí? Sabiendo los gramos de mineral que teníamos, entonces qué masa de carbonato de calcio tenemos presente. Voy a buscar el colorcito. Y necesitamos 45 gramos de carbonato de calcio, necesito pensar 50 gramos del mineral para poder tener esos 45 gramos. Cualquier cosa vayan frenándome, ¿eh? Si hay algo que no se entiende. Bueno, el siguiente ejercicio, que sería el 3. Disculpa, profe. ¿Sí? ¿De qué temas son estos ejercicios? Del tema, los temas, vos decís, del libro o de la guía de problemas. De la guía. De la guía. Pues sabés que no me acuerdo si es el 3. Me parece que es el tema 3. Lo que pasa es que en el tema 3 van a tener más cosas, porque van a tener un poco de soluciones, que eso lo vemos la semana que viene. Pero los primeros ejercicios, los dos primeros que hice recién, nada, los hice como ejemplo. Y después, los dos que siguen, el 3 y el 4, están sacados de la guía. No, pero no tiene el número 3 y número 4, no me acuerdo cuáles son. Pero de ese tema, que creo que es el... No lo tengo. Acá, abierto. Guía de problema, no está. Sí, creo que es el tema 3. Tema 3, materiales, minerales y soluciones. Es el tema 3 de la guía. Lo que pasa es que ahí la mitad de los ejercicios se van a referir a soluciones, ¿sí? Las mezclas, esta que estamos viendo acá es una mezcla sólida, porque tengo un sólido junto con otro sólido, que es lo que nos vamos a ocupar hoy. O puedo tener un gas mezclado con otro gas, que también lo vamos a ver hoy. Y cuando yo tengo alguna sustancia disuelta en agua, eso lo vemos la semana que viene, ya son transformaciones físicas. Pero en los 3 casos que les dije, tengo mezclas. No tengo la sustancia aislada, sino que tengo varias sustancias todas juntas. Profe, una pregunta, ¿esto entra en el primer parcial? Yo creo, habría que corroborarlo, pero me parece que en el primer parcial entra todo lo que sea de nomenclatura, formulación. No, pureza creo que no, pero tampoco lo tomen tan seguro. Por las dudas, esperen a que salga el comunicado de los temas del primer parcial, que debe, no sé si, creo que en la plataforma todavía no está, pero tiene que estar en estos días. Sí puede ser algo de masa molar que vamos a ver en un ratito. Bueno, vamos con el 3. El 3 les dice, un mineral de masa 0,85 kilogramos contiene 2 por 10 a la menos 4 gramos de oro. Calcula el porcentaje de pureza en oro del mineral. O sea, acá haríamos como la tercera variante respecto a lo que tenemos en pureza. Sabemos la pureza, quiero saber de determinados gramos de material cuánto tengo de la sustancia que me importa.
quiero la sustancia que me importa, pero tengo un material que no es 100% de pureza, entonces tengo que calcular cuánto pesar para tener esta masa de la sustancia que quiero. Y este último ejercicio, lo que me estaría mostrando, lo que me está pidiendo, es que calcule el porcentaje de pureza. Entonces, voy a anotar los datos. Me dice que tengo 0,85 kilogramos, que serían 850 gramos, del mineral. Y dice que ahí adentro de los 850 gramos están presentes 2 por 10 a la menos 4 gramos de oro. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el porcentaje de pureza. Está bastante armadito, porque tengo cuántos gramos de mineral tengo y cuántos gramos de la sustancia de interés. Fíjense que cuando definimos pureza, yo les dije gramos de la sustancia de interés, o de la sustancia de la que estoy pensando, cada 100 gramos de material o mineral. No importa que el porcentaje de pureza sea bajito. Yo me estoy refiriendo a alguna sustancia que a mí me interesa. No hace falta que el porcentaje sea alto. En general trabajamos con porcentajes altos, 98%, 90%, 80%. Pero en este caso, fíjense que el porcentaje les va a quedar re chiquitito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada vez que yo peso 850 gramos del mineral, o el dato de referencia que tengo, es que ahí adentro tengo 2 por 10 a la menos 4 gramos de oro. La definición de pureza me dice que serían los gramos de sustancia que están presentes en 100 gramos del material de mineral. Entonces acá lo que tengo son una determinada masa de mineral y cuántos gramos de sustancia de interés tengo. Entonces, la referencia habría que hacerla a 100 gramos del mineral. Y eso me da 2,35 por 10 a la menos 5 gramos de oro. Ahí no tengo la respuesta al ejercicio, porque el ejercicio me pregunta el porcentaje de pureza. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería que el porcentaje de pureza es 2,35 por 10 a la menos 5 porcentaje de pureza. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Bien. Y el último ejercicio de este tema dice, un cristal de silicio dopado con aluminio. Ahí cuando les dice, no sé, creo que no vieron todavía bien los cristales dopados, son más como para el final del cuatrimestre, pero no es que acá tenemos que saber qué es el cristal dopado, sino que me está diciendo que tengo un cristal de silicio, o sea, la mayor cantidad de lo que tengo es de silicio, y dopado con aluminio quiere decir que tiene poquita cantidad de aluminio. Esa asociación entre el silicio y el aluminio se hace para mejorar alguna condición físico-química que querramos de ese material. Eso es una solución sólida. Fíjense que ahí les dice, entre paréntesis, solución sólida. Entonces, mayoritariamente tengo silicio, poquito tengo de aluminio. Me dice que tiene una masa de 400 miligramos, ¿sí? Miligramos 1 por 10 a la menos 3 gramos, y una pureza del 98%. Lo que me pide es que calcule la masa de aluminio que impurifica al cristal silicio. O sea, acá en vez de pedirme la masa de lo que me interesa, me está pidiendo cuánto es la masa de aluminio que está impurificando ese cristal. Entonces, voy a copiar los datos. Es un cristal de silicio dopado con aluminio. De este tengo 400 miligramos,
que sería igual a 400 por 10 a la menos 3 gramos, que sería lo mismo al final que 0,4 gramos. De eso tengo del cristal. Me dice que ese cristal es 98% de pureza. No me lo dice específicamente, pero el 98% de pureza se refiere al silicio. Porque me dice que es un cristal de silicio dopado, o sea que tiene muy poquitito aluminio. Y la pregunta es, la masa de aluminio que está presente en los 400 miligramos o en los 0,4 gramos. Entonces, nosotros sabemos que acá está como no muy complicado, pero solamente hay que tener en cuenta que si tengo 98% de pureza en silicio, el 2% que me queda, lo estoy asumiendo porque podría haber más cosas, pero acá solamente me dice tengo silicio y aluminio, el 2% que me queda sería en aluminio, ¿sí? Sería el 2. A veces informamos porcentaje de pureza y también podemos informar porcentaje de impureza. Yo podría decir, tengo un cristal de silicio dopado con aluminio que tiene un 2% de impureza en aluminio, ¿sí? Es más, o sea, se desprende de esto mismo. Si tengo 98% de pureza de esto, el 2% que me queda es impureza de otra cosa. En el caso que habíamos visto al principio, que decía 90% de pureza, los 10% de impureza no sé de qué son. Yo les dije, esos 10% o esos 10 gramos de impureza cada 100 gramos del material pueden ser de diferentes cosas. Justo en este ejercicio, como que me da a entender que solamente tengo dos sustancias, silicio y aluminio. Entonces me pide cuántos gramos de aluminio tengo presentes en los 0,4 gramos del cristal. Entonces, cada 100 gramos del cristal voy a tener 2 gramos de aluminio. Y 98 gramos de silicio, pero como no me lo está preguntando, no lo voy a anotar. Pero yo tengo disponible 0,4 gramos del cristal, entonces yo quiero saber, dentro de los 0,4 gramos del cristal, cuántos gramos de aluminio tengo. Entonces, esto de acá sería la respuesta. Bueno, son ejercicios muy simples, pero quería que tengan un ejemplito de cada uno, ¿sí? Las situaciones que podrían trabajar porcentaje de pureza, o tener la masa y saber cuál es la masa de la sustancia que me interesa, o querer una determinada masa de sustancia, entonces cuántos gramos del mineral tendría que pesar para obtener esos gramos de sustancia. Calcular la pureza con los datos de los gramos de mineral y la sustancia que me interesa, o trabajar también con la impureza que tengo presente. Eso sería todo respecto del tema de pureza. Cualquier cosa, acuérdense, me van preguntando. Lo siguiente que tendremos que ver sería una magnitud que usamos mucho en química. Son como tres conceptos medio aislados los que vemos hoy, están relacionados igualmente, pero bueno, por eso es como que ahora cambio de tema. Otro concepto que tenemos que ver hoy, que probablemente lo hayan escuchado en algún lado, es la magnitud cantidad de sustancia. Que tiene dentro del ámbito de la química mucha importancia y no está cantidad pensado como en el saber vulgar, ¿sí? Cuando yo digo, ¿qué cantidad de
no sé, de peras compraste 1 kilo. O sea, yo pregunto por cantidad y me contestan con una masa. Bueno, en química, no. Sí, en química, cuando hablamos de cantidad, nos referimos a la cantidad de sustancia, que es una magnitud, ¿sí? Distinta a las que venían manejando. Como toda magnitud, tiene una unidad que vamos a usar para hablar de esta magnitud, y esa unidad con la que vamos a tratar la cantidad de sustancia es el mol. ¿Sí? Entonces, en química, cuando me dice qué cantidad de aluminio hay presente en tal mineral que tiene un tanto por ciento de pureza, mi respuesta va a ser, no sé, 0,5 mol de aluminio. ¿Sí? No voy, si me preguntan cantidad de sustancia, no voy a decir qué cantidad de sustancia de aluminio hay en determinado mineral, no contesto 5 gramos de aluminio. Tengo que contestar o sea, la respuesta que dé tiene que estar en la unidad mol. Esta magnitud, que es cantidad de sustancia, y esta unidad, que es el mol, la vamos a definir como que un mol es la cantidad de sustancia formada por 6,022 por 10 a la 23 partículas de una determinada sustancia. La magnitud de la cantidad de sustancia, la unidad es el mol. Pero lo que estoy diciendo ahora es que me representa un mol de sustancia, ¿sí? Un mol representa 6,022 por 10 a la 23 partículas constitutivas de lo que esté hablando, ¿sí? Si estoy hablando, algo empezaron a ver el martes, si estoy hablando, no sé, de una sustancia iónica, por ahí las partículas constitutivas podrían ser los iones, o podrían ser las fórmulas unidad, o podrían ser, si estoy hablando de una sustancia que tenga enlaces covalentes, pueden ser moles de átomos, o podrían ser moles de moléculas, ¿sí? O mol de, también puedo hablar de partículas subatómicas, también puedo pensarlo en cantidad de sustancia. Mol de protón, mol de electrón, mol de neutrones, ¿sí? Entonces, esto lo usamos exclusivamente para química. Fíjense la cantidad de partículas a la 23, o sea, esto tiene la coma corrido 23 veces para poder llegar a ese valor. Bueno, este numerito que está acá es el número que por ahí lo hayan visto como el número de Avogadro. Lo interesante de este número es que no es que a alguien se le ocurrió y dijo, che, vamos a inventar el número de Avogadro y le ponemos 6,022 por a la 23. En realidad lo que hicieron fue tratar de simplificar algo que está escrito en la tabla y que después lo pasamos como a la parte macroscópica. Ustedes en la tabla van a tener, que no se ve acá, pero les muestro más o menos la zona en que lo van a encontrar, el peso atómico. Por ejemplo, fíjense que acá tengo el carbono, arriba del carbono, en color rosita, tienen el peso atómico del carbono. El peso atómico es 12,011. ¿Eso qué quiere decir? Que según la abundancia relativa de los isótopos que haya, hacen como un promedio ponderado con los isótopos que existen y dicen, bueno, si yo agarro de una bolsita donde tengo átomos de carbono, agarro un átomo de carbono, lo más probable es que sea carbono 12 y no carbono 3 o carbono 14, que son los isótopos que existen en la naturaleza. Pero no estoy segura, porque qué sé yo, capaz que agarro 5 de carbono 12 y 1 de carbono 13. Agarro 100 más de carbono 12 y 1 de carbono 14. Entonces, para salvarnos de que no sé si agarré carbono 12, 13 a 14, se hace un promedio ponderado. Fíjense que la ponderación es muy pequeña porque es 0,11, lo que me queda distinto de carbono 12. Entonces tiene en cuenta ese porcentaje de los isótopos que pueden existir, que también lo deben haber visto en la clase del martes. Entonces, ese numerito que me aparece ahí, que sería el carbono, lo voy a poner acá. Cuando miro en la tabla periódica, me aparece que el carbono pesa 12,011. ¿Alguien sabe cuál es la unidad con la que yo voy a tratar eso? Porque 12,011, estoy diciendo que es lo que pesa, tendría que tener alguna unidad de masa.
¿Alguien sabe cuál es? ¿La vieron los martes? UMA. La UMA, perfecto. Si yo tengo solamente un átomo de carbono, la unidad va a ser la UMA, que es la unidad de masa atómica, ¿sí? Que está relacionada con los gramos, que si lo quieren ver en el apéndice, esperen que lo busco. Estoy bajando el gato de la mesa. Ahí va. Esperen que busco el apéndice que les quiero mostrar. Acá tienen, en la página 373, el número de Avogadro, que es el que vimos recién, o sea que no lo tienen que saber de memoria, está acá. Dice que el número de Avogadro son 6,022, le agregué un 3 ahí, 0,022 está bien, por 10 a la 23 partículas por mol, que es lo que vimos recién. Y la UMA, que es la unidad de masa atómica, si quiero la relación en gramos, puedo decir que una UMA, la equivalencia sería 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? O sea que sigue siendo la unidad de masa. El tema es que yo lo que podría hacer es decir, bueno, si un átomo de carbono pesa 12,011 UMA, un mol de átomos de carbono que sería equivalente a 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, tendría un determinado peso en UMA, que lo podría calcular. ¿Sí? Si una UMA pesa esto, 6,022 por 23 átomos de carbono, ponemos a la cuenta. Me da 7,23 por 10 a la 24 UMA. Imagínense, si yo cuando quiero hablar de esto, cada vez que digo, bueno, tengo un mol de átomo de carbono, tengo 7,23 por 10 a la 24 UMA. Es bastante incómodo. Estoy hablando de un mol de átomo de carbono que es una cantidad considerable. Un átomo de carbono no lo puedo ni agarrar con la mano. O sea, sí, pero no me voy a dar cuenta. Pero un mol de átomo de carbono sí lo puedo trabajar o sea, lo puedo agarrar fácilmente porque es una medida macroscópica. Ahora, lo que yo podría hacer es decir, bueno, estas UMA que tengo acá las quiero pasar a gramos. Estoy haciendo mucho lío, pero después es muy simple. Solamente quiero mostrar cómo se llegó a este número. Entonces digo, bueno, yo quiero saber, pero en vez de en UMA, porque tengo la 24, es un montón, quiero saber ese peso, pero en gramos. Entonces digo, bueno, si una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, los 7,23 por 10 a la 24 UMA pesan, o sea, estoy pasando la medida en UMA a gramos. 24. Fíjense, y que me dio 12 gramos. Ah, perdón, ese sí era la menos 24. Pensé que le había puesto menos 24 a este. Bueno, entonces, fíjense que me da un mol, esto es lo que habíamos dicho que era un mol, de átomos de carbono,
que pesa 7,23 por 10 a la 24 UMA y termina pesando 12 gramos. Fíjense que el número, este que tengo acá, un mol de átomo de carbono pesa 12 gramos y un átomo de carbono pesa 12 UMA. El 0,11, bueno, no puse los decimales. Pongo así me queda exactamente igual. Entonces, fíjense que justo, no puede ser que haya sido casualidad esto, que un solo átomo de carbono pese 12 UMA, pero que un mol de átomo de carbono, o sea, 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, pesen 12 gramos, ¿sí? Porque el número es exactamente el mismo, lo que cambia es la unidad. ¿Qué pasa? A mí no me convenía, porque era como demasiado tener que poner que un mol de átomo de carbono pesan 7,23 por 10 a la 24 UMA. Es mucho más fácil decir un mol de átomo de carbono pesan 12 gramos. Las dos están perfectas, ¿eh? La puedo decir de las dos maneras. También podría decir cuánto pesa un átomo de carbono, pero en gramos. También lo podría hacer. Entonces, ¿a qué voy con esto? Alguien dijo, vamos a tratar de que sea fácil pasar del peso atómico, que sería este, a la masa molar, que sería este. Esto es la masa molar, quiere decir que es la masa de un mol. Entonces dijeron, vamos a hacer que esto sea más o menos fácil. ¿Y cómo hicieron para que sea más o menos fácil? Bueno, yo les mostré el final del cuento, pero en realidad lo que hicieron es decir, bueno, si un átomo de carbono pesa 12 UMA, vamos a tomar el mismo valor numérico, pero en gramos. Entonces, fueron a una balanza, pesaron 12 gramos de carbono, y después se encargaron de fijarse qué cantidad de átomos de carbono había acá adentro. Entonces empezaron a contar, les dio este numerito que está acá, el 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces dijeron, bueno, listo. Si en vez de tener un solo átomo de carbono, tengo una cantidad tan grande como 6,022 por 10 a la 23, no tengo que hacer ninguna cuenta extra, que es la que hicimos nosotros acá, porque ya sé que el número, numéricamente, va a coincidir. Lo que le tengo que cambiar es la unidad. Entonces, si tengo un solo átomo de carbono, va a pesar 12 UMA, y si tengo un mol de átomos de carbono, va a pesar 12 gramos. ¿Sí? Ese numerito que está acá fue pensado, o sea, no es que fue pensado, se averiguó a propósito para que no tuvieran que hacer ningún cálculo cuando yo voy a la tabla periódica y miro el peso atómico, para que cuando yo tenga que ver cuánto es el peso de un mol, no tengo que hacer ningún cálculo extra. Directamente puedo hacer el pasaje directo. También podríamos ver estas 12 UMA, qué valor de gramos tienen. ¿Sí? Yo podría decir que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces las 12 UMA equivalen a 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, si estoy con muy poquitas partículas o estoy con muchas partículas, alguna de las dos unidades me incomoda. Porque a mí me conviene decir que un átomo de carbono pesa 12 UMA y no me conviene decir que un átomo de carbono pesa 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Sí? Son equivalentes. Yo estoy de acuerdo que son equivalentes. Pero es más incómodo dar todo este número entero que decir 12 UMA, punto. Lo mismo pasa con el mol. Me queda más cómodo decir que un mol de átomo de carbono pesa 12 gramos y no que un mol de átomo de carbono pesa 7,23 por 10 a la 24 UMA. Los 4 números son correctos, ¿sí? Pero, por una cuestión de comodidad, cuando hablamos de poquitos átomos, la unidad sería la UMA, y cuando hablamos de muchísima cantidad de átomos, y ya nos estamos acercando al mol, puede ser un mol, puede ser menos, pero bueno, mucha cantidad de átomos, me conviene hablar de gramos. Entonces, ¿qué sería el otro concepto que tenemos que ver?
que es la magnitud y la unidad. Este concepto, que es muy importante, es que muchas veces vamos a calcular la masa molar. ¿Sí? La masa molar, que sería la masa de un mol de sustancia, la que sea. Lo importante es la unidad de la masa molar, son gramos por mol. ¿Sí? Si yo quiero saber cuál es la masa molar de alguna sustancia, la tengo que ver como gramos por mol. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la masa molar, por ejemplo, del dióxido de carbono, ¿sí? Voy a hacer 12 gramos que pesa el carbono, más 2 veces 16, que es lo que pesa el oxígeno, y todo eso sumado me da 44 gramos de dióxido de carbono por mol. ¿Sí? Si yo quisiera saber cuál es la masa de una molécula de dióxido de carbono, serían 12 UMA más 2 por 16 UMA, o sea que la masa de una molécula serían 44 UMA por molécula. Sería. ¿Sí? Esta sería la masa molecular y esta sería la masa molar. Acá me refiero a una sola molécula, acá me refiero a un mol de moléculas. Este de arriba no lo usamos nunca, siempre usamos la masa molar. Pero para que vean la relación de lo que había hecho en la parte anterior. Profe, perdón. Sí. ¿Y ahí es necesario que expreses al CO2 con el estado o no? No, Ok. no, yo acá no lo... A ver, si te hacen una pregunta, capaz que yo tenía que haber puesto en alguno de los anteriores, podríamos haber puesto la masa. En las reglas de 3 no hace falta poner el estado de agregación. Ok, ¿Sí? listo. En la regla de 3 acá no, en esto que yo puse acá no. Pero después, por ejemplo, si yo pongo, si yo quisiera contestar acá, 180, tengo presente 180 gramos de carbonato de calcio sólido. ¿Sí? O sea que acá yo podría Ok, decir... perfecto. Pero en las reglas de 3 no hace falta. Si alguien necesita ponerlo para orientarse, está perfecto, pero no es, o sea, no está mal si no lo ponen. Sí, en una respuesta tiene que estar. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios muy cortitos. Este concepto tal vez es bastante nuevo para algunos, son como, hay que digerirlos un poquito, por eso por ahí les recomiendo que hagan algunos ejercicios. Igual voy a poner acá 3 ejercicios para que hagamos de esto. Profe, ¿Sí? una pregunta. Ahí dice 2,16. Fíjate que no sé dónde. ¿Cerca de qué? Ahí en la masa molar de dióxido de carbono abajo. 12 más. 12 gramos, que sería el del carbono, y 16 gramos sería el del oxígeno, y lo tengo 2 veces. Ah, pensé que era 2,16. Este era. No, perdón, es un por. Ahí está. Todos esos números, perdón, por ahí hay cosas que yo por ahí las hago rápido porque estoy acostumbrada, pero este 12, este 16 lo saqué de la tabla. ¿Sí? Lo que pasa es que como ya me los acordaba, no los fui a mirar. Pero sé que el carbono pesa 12, que estaría acá arriba, y que el oxígeno pesa 16 y está ahí arriba. Pero todas las veces que necesiten calcular masas molares o saber el peso de algún elemento, fíjense en la tabla periódica. Carbono, nitrógeno, oxígeno, sodio, me los acuerdo. Ahora, si me dicen cuál es el peso del rutenio, no tengo ni idea, lo tengo que ir a buscar en la tabla.
Pero acuérdense que la tabla la pueden tener en los exámenes, así que nada de lo que está en la tabla se tienen que aprender de memoria. A veces de tanto usarlo se lo acuerdan, pero no es una exigencia. Bueno, vamos a hacer entonces algunos ejercicios para practicar un poquitito esta parte. Y vamos a arrancar por el primero. Dice, calcular la cantidad de sustancia, entonces ahí ya tengo que disparar al mol, ¿sí? Calcular la cantidad de sustancia presente en 11,2 gramos de hierro. Entonces, ese es el primer ejercicio. Fíjense que a todos les puse ejercicio, empecé la numeración otra vez, pero ahí les puse que era el tema cantidad de sustancia. O sea que este sería el ejercicio 1 respecto de cantidad de sustancia. Bueno, entonces, tengo que calcular la cantidad de sustancia y la respuesta la voy a dar en mol, si me pide cantidad de sustancia, que están presentes en 11,2 gramos de hierro. Entonces, si quiero relacionar cantidad de sustancia con gramos, lo que me relaciona cantidad de sustancia con gramos es la masa molar, siempre. Entonces, lo primero que tendría que hacer es ver cuánto pesa un mol de sustancia hierro. Entonces, ¿de dónde saco ese dato? ¿De dónde saco el valor de la masa molar del hierro, de la sustancia hierro? Peso atómico. Peso de la masa. Exacto, ¿sí? Me voy a la tabla periódica, entonces me fijo que el peso atómico del hierro es 56 UMA, redondeé, es 55,8, lo redondeé a 56 UMA. Esa es la masa atómica del hierro, pero yo quiero saber la masa molar, entonces bueno, hago esa conversión rápida y digo, si un átomo de hierro pesa 56 UMA, un mol de átomo de hierro ya sé que va a pesar 56 gramos por mol. ¿Sí? En este no tuve que hacer ningún cálculo, directamente lo miré de la tabla y ya la tenía. Entonces fíjense que acá me pide cantidad de sustancia en mol, el dato lo tengo en gramos, lo que me relaciona moles y gramos es la masa molar. Entonces de acá voy a sacar, son cuentas muy simples, pero son para que se entienda un poquitito el tema. Entonces, yo ya sé que 56 gramos de hierro, ven que acá puse el estado de agregación, acá no hace falta, corresponden a un mol de hierro. Entonces, yo no tengo 56 gramos de hierro, tengo 11,2. Entonces, si tengo 11,2 gramos de hierro, eso corresponde a que tengo 0,2 moles de hierro. Entonces yo podría decir que a mí me da lo mismo hablar de una determinada cantidad de hierro, la puedo nombrar o en masa o en cantidad de sustancia. Entonces puedo decir que 11,2 gramos de hierro, estaría pensando en la magnitud masa, equivalen a 0,2 moles de hierro, y ahí estoy pensando en la magnitud cantidad de sustancia. Una cosita que recién empezamos a ver, reglas de 3, no la regla de 3 en sí, pero digo la regla de 3 aplicada en química, y me parece muy importante mostrarles esto, que lo vamos a hacer siempre. Fíjense que en toda la regla de 3, en la anterior que había hecho también no lo mostré, tengo una cantidad, la unidad y a qué me refiero. ¿Sí? Siempre tengo esas tres partecitas, porque a veces vamos a tener varias reglas de 3, y si usted pone en 56,1, 11,202, y si el número está bien, yo ya me di cuenta de que estaban hablando, pero si yo vengo revisando el procedimiento de un ejercicio y el número final está mal, y me voy a mirar el procedimiento que hicieron, y ustedes no ponen las unidades o de qué están hablando en la regla de 3, yo no puedo rastrear el error. Porque capaz que el error estaba que acá
pusieron, no sé, le agregaron un 0 de más, 0,02, supónganse. Entonces yo digo, mira, hay un error de cálculo, listo, no le descuento tanto, le descuento un poquito porque sin querer se confundió y le puso un 0 acá que no iba. Entonces es importante que pongan las unidades de qué están hablando para que después o el docente rastree el error si tuvieron algún error, o ustedes si necesitan hacer alguna corrección y tienen reglas de 3 sueltas con números y nada más, no van a saber qué es lo que pensaron en el momento que estaban haciendo la regla de 3. Entonces siempre igual. Número, una unidad, ¿de qué estoy hablando? ¿Sí? Siempre igual. Bueno. Este sería entonces el 1. Vamos al 2. El 2 dice calcular la masa de 2 moles de oxígeno. Perdón, dioxígeno. Entonces, quiero calcular la masa de 2 moles de dioxígeno. Entonces, otra vez. Tengo moles, tengo masa. La masa en gramos, los moles, la cantidad de sustancia en moles. Entonces, para relacionar esto, necesito la masa molar del dioxígeno. Lo mismo, me voy a la tabla, no voy a encontrar la masa molar del dioxígeno, voy a encontrar la masa de un solo oxígeno. Lo tengo que multiplicar por 2 porque lo tengo 2 veces. El oxígeno pesa 16, 2 oxígenos, 32 gramos por mol. Entonces, yo sé que un mol de dioxígeno pesa 32 gramos de dioxígeno. Fíjense que acá lo que hice fue desglosar la masa molar. Yo dije 32 gramos por mol, ¿qué quiere decir? Que un mol de dioxígeno pesa 32 gramos. Pero yo quiero saber cuánto pesan 2 moles de oxígeno. Entonces digo, bueno, 2 moles de dioxígeno pesan 64 gramos. Bueno. Sigo con el otro. Profe, perdón. ¿Sí? En el caso anterior, la respuesta sería 64 gramos por mol de dioxígeno, ¿no? No, por mol serían 32 gramos. Yo quiero saber cuál es la masa de 2 moles de oxígeno, sería 64. La respuesta es solo 64. Ah, ¿Sí? Acuérdense que si lo refieren a por mol, están hablando de un solo mol. Acá hablamos de 2 moles. O sea que ya no podemos ponerle por mol. claro. Bueno, el ejercicio 3 dice, un recipiente A contiene 100 gramos de hidróxido de cobre 2. El recipiente B contiene 0,8 moles de la misma sustancia. ¿En qué recipiente hay mayor cantidad de sustancia hidróxido de cobre 2? ¿Sí? Fíjense que me dan 2 informaciones. Una me la dan en masa, la otra me la dan en cantidad de sustancia. Entonces debería pasar uno de los 2 datos, que en realidad me convendría acá, como me piden qué recipiente hay mayor cantidad de sustancia, podría responder todo en cantidad de sustancia. O sea que tendría que pasar los 100 gramos de hidróxido de cobre a cantidad de sustancia. ¿Sí? Voy a poner los datos. Recipiente A, tengo 100 gramos. ¿Sí? Fíjense que acá se los da escrito como hidróxido de cobre 2, o sea que ustedes lo tendrían que formular. Acuérdense que si es un hidróxido, tengo que poner entre paréntesis el oxidrilo, y me dice hidróxido de cobre 2, o sea que acá abajo tengo que anotar el 2. Y en el recipiente B, tengo 0,8 moles
de hidróxido de cobre 2. En los dos casos, tanto en el recipiente A como en el recipiente B, tengo la misma sustancia. Lo que pasa es que tengo diferentes cantidades. En una tengo 100 gramos y en la otra tengo 0,8 moles. Lo que yo quiero saber ahora es, este dato que está acá, lo tengo que pasar a moles para poder compararlo. ¿Sí? Entonces, si quiero comparar gramos con moles, siempre lo mismo. Tengo que averiguar la masa molar. Entonces, tendré que ver cuál es la masa del cobre en la tabla, que es 63,5, la masa del oxígeno 16, la masa del hidrógeno 1, pero todo esto, que sería 17, está 2 veces. Entonces tendría que hacer 63,5 más 17 por 2 o más 16 por 2 más 2 por 1. ¿Sí? Todo esto les da 97,5. ¿Se escucha bien lo que hablo con la lluvia de fondo? Porque está... Profe, ¿me puede Sí. repetir la cuenta esa ¿Sí? de... Entonces tenemos que hacer de Serían 63,5 moles gramos por 100 gramos. de cobre más 2 por, y sumo lo que tengo acá adentro, 16 gramos de oxígeno más 1 gramo del hidrógeno. Hay que tener en cuenta este 2, porque este 2 afecta al hidrógeno y al oxígeno. ¿Sí? Entonces sería la masa del cobre más 2 veces la del oxígeno más 2 veces la del hidrógeno. Todo eso me da 97,5. Perfecto, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos la masa del hidróxido de cobre 2. Entonces lo que tengo que hacer es pasar este dato, estos 100 gramos, a cantidad de sustancia. Entonces en el recipiente A voy a decir que cada vez que yo tenga o cada vez que yo pueda pesar 97,5 gramos de hidróxido de cobre 2, voy a tener presente 1 mol de hidróxido de cobre 2. Entonces, yo no tengo 97,5, tengo 100 gramos. Entonces me fijo esos 100 gramos a qué cantidad de sustancia va a equivaler. Fíjense que acá, antes de hacer el cálculo, yo ya sé que en el recipiente A tengo mayor cantidad de sustancia, porque fíjense que la masa que tengo es mayor a la masa molar. Entonces esto me va a dar un poquitito más grande que 1. No mucho, pero un poquitito más grande. Y en el recipiente B tengo solamente 0,8. Digo porque a veces uno hace la cuenta y metió mal los dedos en la calculadora, si acá le dio 0,5, o sea, tienen que como que analizar ese resultado y fijarse que está mal, porque me tiene que dar acá un numerito un poquitito más grande que 1. Entonces, en el recipiente B, tengo menor cantidad de sustancia que en el recipiente A. ¿Sí? Entonces, en el recipiente A tengo mayor cantidad de sustancia, de sustancia, que en el recipiente B, que tengo solamente 0,8 moles de hidróxido de cobre 2. Bueno. Y me falta una cosita, que sería uno de los temas,
que es la ecuación de los gases ideales, que probablemente en alguna otra materia puede ser que la hayan visto, pero como no tienen todas las mismas correlativas, lo presentamos. Bueno, entonces esta ecuación, voy a poner acá si le podemos poner bien las partes, dice que la presión de un gas por el volumen de un gas es igual a la cantidad de sustancia por R, que es una constante, por la temperatura. ¿Sí? Entonces yo les voy a poner acá cómo quedarían, vamos con un colorcito, las unidades. La temperatura va a estar en Kelvin. El R es una constante que no se la tienen que acordar porque también está en el apéndice. ¿Pero dónde? También, página 373, en la misma que estuvimos viendo la conversión entre humo y gramos. Dice constante universal de los gases ideales. Y vamos a usar la primera, las tres son válidas, pero la primera que está en litro atmósfera sobre Kelvin mol. Lo tienen ahí. De tanto usarlo se le van a acordar igual, pero igual está. N sería la cantidad de sustancia, la unidad es el mol. B es el volumen, la unidad es litros, y P es la presión, la unidad es atmósfera. ¿Sí? Si dudan cuál es la unidad, lo tienen todo acá. Litro atmósfera sobre Kelvin mol. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que tengan alguna duda, que no se acuerdan si la temperatura, qué sé yo, va en grados centígrados o en Kelvin, bueno, se van al apéndice, buscan cuál es el valor de R, y ahí tienen todas las unidades, ¿sí? de cómo se presenta cada una de ellas. Entonces, ¿qué me va a permitir esta ecuación de los gases ideales? Esta ecuación de los gases ideales me va a permitir que, si yo sé cuál es la presión del gas, qué cantidad de gas tengo, y la temperatura, puedo averiguar el volumen. O, teniendo el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura, puedo saber qué presión está ejerciendo ese gas en un recipiente. Para eso me serviría la ecuación de los gases ideales. Hay una condición particular que podemos tener, que son las condiciones normales de presión y temperatura. Esas condiciones normales de presión y temperatura serían temperatura, 0 grados centígrados, que sería igual a 273 Kelvin. Y la presión, que sería una atmósfera. Voy a decir algo, espero no arrepentirme, porque si a nadie se le ocurrió, no quiero que se le ocurra en este momento, pero a veces confunden las condiciones normales de presión y temperatura como la temperatura 25 grados. Ojo que eso no es así. La temperatura normal serían 0 grados. Lo que le decimos 25 grados a veces es condición estándar, ¿sí? Entonces, condiciones normales de presión y temperatura serían 0 grados centígrados y 1 atmósfera. O sea que si yo digo condiciones normales de presión y temperatura, acá puedo poner 273 Kelvin y acá puedo poner una atmósfera. ¿Sí? ¿Por qué me refiero específicamente a estas condiciones? Porque podría decir otra condición. Digo, bueno, yo voy a definir una condición X donde la presión sean 0,5 atmósfera y la temperatura sean 300 Kelvin. Bueno, no, justo se da esta que es condiciones normales de presión y temperatura, porque lo usamos para una definición que es el volumen molar. El volumen molar es el volumen
que ocupa un mol de cualquier gas, ¿sí? De oxígeno, amoníaco, dinitrógeno, no sé, cualquier gas, no importa la fórmula que tenga, en condiciones ideales sería, ¿no? El volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura. Y ese volumen es siempre el mismo y es 22,4 litros. ¿Sí? Es la definición de volumen molar, pero igualmente yo lo podría directamente poner acá. O sea, ¿de dónde sale este 22,4 litros? Sale que de acá, en la cantidad de sustancia poner un mol, en el R poner esto, en temperatura poner 273, y en presión poner una atmósfera, si despejo el volumen, me da 22,4 litros. Es un parámetro que usamos, ese 22,4 litros, y está definido en condiciones normales de presión y temperatura, pero a alguien se le podría ocurrir definir otro parámetro y que en vez de ser a una atmósfera y 273 Kelvin sean, no sé, otras condiciones. Pero está definida esta. Entonces, cuando les digan algo respecto al volumen molar, siempre están en estas condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, vamos a hacer entonces, voy a poner acá, pero los dos conceptos que vimos ahora, la ecuación de los gases ideales y el volumen molar. Vamos a hacer 3 ejercicios, ahora se los copio. Para trabajar un poquitito esta parte. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿puede ir un poquito más arriba de la hoja, del comienzo, lo de arriba de ecuación de los gases? ¿Eso? Sí, Lo que perfecto. del ejercicio anterior, digamos. Tal cual. Bien, ahí está. Ahí está. Yo mientras voy copiando. Está, muchas gracias. De nada. Bueno, ahí copié 4 ejercicios que los vamos a resolver. Que tiene que ver específicamente con esto de gases. Bueno, el primero de todos dice, ¿qué volumen en decímetros cúbicos, que es equivalente a litros, ocupan 4 gramos de dioxígeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces tengo 4 gramos de dioxígeno gaseoso. Y quiero saber qué volumen ocupa si está en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ahí tengo 2 caminos para hacerlo, por lo que habíamos visto antes. Como está en condiciones normales de presión y temperatura, lo más rápido es hacer esto, ir al volumen molar, pero a alguien también se le podría ocurrir hacerlo con la ecuación de los gases ideales, que en realidad están relacionadas, porque de una se desprende la otra. Entonces, voy primero con la ecuación, el volumen molar, sería lo más cortito. Acuérdense que el volumen molar es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. Me habla de mol y yo acá tengo gramos. Entonces, ¿yo qué podría decir? Que un mol
de dioxígeno ocupa un volumen de 22,4 litros. Lo que pasa que así, como está, no me sirve, porque yo tengo acá la masa. Y ya habíamos visto en el ejercicio anterior, ahí se empiezan a enganchar los temas, que si yo quería relacionar gramos con moles, puedo usar la masa molar para relacionarlo. Entonces, ¿qué podría decir? ¿Cuánto pesa un mol de dioxígeno? O sea, ¿cuál es la masa de un mol de dioxígeno? Bueno, 16 por 2 sería 32 gramos de dioxígeno, ocupan un volumen de 22,4 litros. Esto no hace falta, ahora que esté, porque yo ya vine a esta parte. Pongo las 3 columnitas en la regla de 3, porque las primeras veces por ahí es más difícil de engancharlo. Pero si yo me hubiese dado cuenta y ponía esta sola parte y le sacaba el 1 mol, 32 gramos de dioxígeno, ocupan un volumen de 22,4 litros. Si cambio el gas, y es, no sé, dinitrógeno, bueno, un mol de dinitrógeno va a pesar 28 gramos, y esos 28 gramos ocupan un volumen de 22,4 litros. Esto va a ir cambiando. Las dos puntas son iguales para todos los gases, lo que me va a cambiar es la masa molar de cada gas. Entonces, 32 gramos de dioxígeno ocupan este volumen, pero yo no tengo 32 gramos, tengo solamente 4 gramos de dioxígeno. Entonces, esos 4 gramos de dioxígeno va a ocupar un volumen de 2,8 litros. ¿Sí? Esta es una forma de resolverlo. La más cortita y la más fácil, me parece. La otra forma sería con la ecuación de los gases ideales. Lo que yo quiero saber es el volumen. Entonces tendría que despejar. Y voy a tener cantidad de sustancia, no la sé, tengo que hacer un calculito extra. Entonces, yo sé que 32 gramos de dioxígeno corresponden a un mol de dioxígeno. Entonces, los 4 gramos de dioxígeno, o sea, necesito averiguar el N, corresponden a 0,125 moles de dioxígeno. Entonces voy acá. El R sería 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. La temperatura serían 273 Kelvin y la presión 1 atmósfera. ¿Okay? Y ahí tengo mol con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y me queda la unidad en litros. ¿Sí? Está acá. Entonces, esto me tendría que dar igual, exactamente igual a 2,8 litros. Son las dos formas de hacerlo. ¿Sí? La primera forma sería con el concepto de masa molar, y la segunda forma sería aplicando la ecuación de los gases ideales. Igualmente, la masa molar, el volumen molar se desprende de la ecuación de los gases ideales, o sea que en realidad estaríamos haciendo el mismo procedimiento, pero bueno, en este caso estaría como más fácil. Bueno, en el segundo, dice, ¿cuál será el nuevo volumen en litros si las condiciones de temperatura y presión cambian a 27 grados centígrados la temperatura y 0,5 atmósferas la presión? Entonces, la temperatura ya la veo en grados centígrados, ya la tengo que pasar directamente a Kelvin, ¿sí? Que sería 27 más 273, serían 300 Kelvin.
Y la presión 0,5 atmósfera. Entonces lo que tendría que hacer es, la cantidad de sustancia es la misma que habíamos visto antes, ¿sí? Es 0,125 moles. Entonces, quiero saber cuál es el nuevo volumen. Entonces tengo 0,125 moles de dioxígeno por el R por la temperatura, que serían los 300 Kelvin, por la presión, que serían 0,5 atmósferas. Entonces, cuando calculamos eso me da 6,5 litros. Y el dioxígeno lo pueden poner por algún lado, que es su volumen de dioxígeno. Yo acá no lo puse, pero para que me quede más completo. Bueno, entonces, teníamos que tiene relación con la pregunta que sigue. Dice, ¿cuántos moles de moléculas de dioxígeno gaseoso están presentes en el nuevo volumen? O sea, las moléculas de dioxígeno gaseoso son exactamente las mismas. Fíjense que el N que usamos es el mismo. Lo que hicimos fue cambiarle las condiciones, ¿sí? En uno estaba una atmósfera y 273 Kelvin, y el mismo recipiente, tapadito como estaba, lo llevé a 300 Kelvin, le llevé la presión a 0,5 atmósferas, y el recipiente ese tenía, supónganse, algún émbolo que se podía ir desplazando, y aumentó el volumen a 6,5 litros. Pero la cantidad de sustancia que yo tenía es exactamente la misma, ¿sí? Supónganse que tengo un émbolo acá. Este sería 6,15, ¿da? Puede ser. Si les dio eso, corrijo. Perdón. Entonces, tengo acá, las condiciones serían 273 Kelvin y una atmósfera de presión. Y voy a dibujar acá las moléculas de oxígeno. Fíjense que dibujé 4 puntitos. Y acá el émbolo subió un poquito. Y tengo la misma cantidad de sustancia, tengo 4. Acá tengo 0,5 atmósfera de presión y acá tengo 300 Kelvin de temperatura. Esto me da un volumen de 2,8 litros y acá me da 6,5 litros. Fíjense que lo que podría ocurrir es que yo deje... Acá tiene un émbolo, o sea, por cómo está redactado el ejercicio, yo me imagino que esto, para que cambie el volumen, tiene que tener un émbolo que se puede ir moviendo. Lo que podría haber pasado también es que yo tengo un recipiente de volumen fijo, que no tenga ningún émbolo que se pueda mover, y caliento el gas, y al calentar el gas, el volumen no se va a poder mover, entonces la respuesta va a ser que va a aumentar la presión. Sí, esa sería la otra opción que se podría hacer. En este caso, la presión puede cambiar porque tengo un émbolo, el volumen puede cambiar porque tengo un émbolo que se va moviendo. Bueno, y el último ejercicio, que sería el 4. Bueno, el 3 era lo de la cantidad de sustancia, que sería igual cantidad de sustancia en las dos condiciones. Y el 4 dice, en un recipiente cerrado de capacidad de 5 litros, tengo 4,4 gramos de dióxido de carbono y 6,4 gramos de dioxígeno. O sea que acá tengo una mezcla, no tengo las sustancias aisladas, tengo una mezcla de dióxido de carbono y dioxígeno. Y me dice, ¿cuál es la presión
de cada gas en la mezcla y cuál es la presión total del recipiente, suponiendo que la temperatura es de 25 grados centígrados. Entonces, ahora en vez de tener en un recipiente solamente un gas, tengo dos, o sea, tengo una mezcla. Vimos mezcla sólida cuando vimos porcentaje de pureza. Y ahora vamos a ver mezcla gaseosa, que tenemos dos gases en el mismo recipiente. Y la semana que viene vemos las mezclas acuosas, ¿sí? Que sería en una solución con agua. Entonces, copio los datos. Tengo 5 litros del volumen del recipiente. Y ahí adentro tengo 4,4 gramos de dióxido de carbono gaseoso y 6,4 gramos de dioxígeno gaseoso. Entonces, lo que yo quiero saber es cuál es la presión del dióxido de carbono, cuál es la presión del dioxígeno y cuál es la presión total de todo el recipiente. ¿Sí? Entonces, empiezo con uno de los dos gases, supónganse el dióxido de carbono. Bueno, ¿qué tendría que hacer ahora? Tengo que ir a la ecuación de los gases ideales. Lo que quiero saber es la presión. Entonces, tengo que despejar la presión. Sería que la presión va a ser igual a la cantidad de sustancia por la constante de los gases ideales por la temperatura dividido el volumen. Entonces, necesito la cantidad de sustancia de dióxido de carbono que corresponden a los 4,4 gramos. ¿Sí? Entonces, hacemos un calculito y tenemos, para relacionar la cantidad de sustancia de dióxido de carbono con la masa de este dióxido de carbono que tengo, necesito otra vez la masa molar. Entonces, sería 12 gramos del carbono, más 2 veces el del oxígeno que pesa 16, todo eso sería 44. O sea que la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos por mol. Entonces, si 44 gramos de dióxido de carbono corresponden a un mol de dióxido de carbono, los 4,4 gramos de dióxido de carbono corresponden a 0,1 mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, acá pongo los 0,1 mol. No escribo todo, sino tanto. Este serían los 0,1 mol. El R ya lo sabemos. La temperatura, no la anoté, eran 25 grados centígrados, o sea, 298 Kelvin. O sea, acá la temperatura serían 298 Kelvin. El volumen, acuérdense que los gases ocupan todo el volumen del recipiente que tienen presente, o sea que por más que sea un gas o sean dos gases, ocupan en total el mismo volumen. Serían los 5 litros. Cuando meten todo eso ahí en la ecuación, les queda que me parece que no lo tengo. Perdón, copié todo el número porque después necesito todos los decimales. Si están en un examen, no pongan todos estos números, pongan 0,49, 0,5, lo que quieran, no hace falta que pongan tantos números. Yo los copié todos porque después tengo que sumar y quiero comprobar algo y necesito tener todo. Bueno, después necesito la presión del dioxígeno, que es el otro. Tengo que relacionar masa molar con cantidad de sustancia. Entonces, la masa molar del dioxígeno es 32 gramos por mol.
Entonces, si 32 gramos de dioxígeno corresponden a un mol de dioxígeno, los 6,4 gramos de dioxígeno corresponden a 0,2 moles de dioxígeno. Y acá lo mismo. Este sería 0,2 mol, 298, 5 litros, el R 0,082. (0,9). Bien. Entonces tengo la presión del dióxido de carbono, la presión del dioxígeno. Y me pide la presión total. Acá es donde puedo hacer dos cosas. La más fácil es sumar las dos presiones que tienen, ¿sí? La presión total es igual a la suma de las presiones que tienen ahí presentes, o sea, las presiones parciales del dióxido de carbono y el dioxígeno. Entonces, la presión total sería la presión del dióxido de carbono más la presión del dioxígeno y es 1, acá sí voy a redondear, 47 atmósferas, ¿sí? Sumé las dos presiones parciales. ¿Qué otra forma se les ocurre que podrían hacer este cálculo? Ese está perfecto, pero hay otra forma de hacerlo. Poner la cantidad total de moles. Exacto, ¿sí? O sea, hacemos lo mismo. Hacemos la presión total es igual a la cantidad de moles totales por el R por la temperatura dividido el volumen. Entonces, en los N totales irían 0,3, 0,1 de este, 0,2 de este, o sea que acá iría 0,3 moles, 5 litros y la temperatura 298. Entonces, por las dudas corroboro, pero tiene que ser exactamente lo mismo. Y me da exactamente 1,47 atmósferas. ¿Sí? De las dos maneras lo pueden hacer, ¿sí? Tanto o sumando presiones parciales o pueden también sumar la cantidad de sustancias de las dos sustancias que tengan, o 3, o 4, o 5, las que haya presentes, y después sacan la presión total. ¿Sí? Bueno. Capaz que medio pesada la clase porque hice todo yo. Por ahí las clases presenciales son un poquitito más dinámicas porque por ahí les dejo un ratito para que trabajen ustedes, voy pasando por los bancos. Bueno, no quería que se quedaran sin la posibilidad de tener la clase. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, quieren que ponga alguna hoja otra vez, algo que faltó copiar. Profe, yo justo me quedé a la mitad cuando presentaste la ecuación de los gases ideales, no sé si me faltaría algo para copiar. ¿Ahí? Ahí estamos, gracias, profe. Lo bueno de las clases virtuales es que no tengo que borrar el pizarrón, si se quedaron atrás en algo lo puedo volver a mostrar, pero en el pizarrón ya si se borró, se borró. Bueno. No voy a hacer ningún ejercicio más. Si alguien tiene alguna duda, me quedo un ratito más. Si no, para el resto, que ya no tiene ninguna duda, nos vemos, si todo sale bien, el jueves que viene en la Facu. Y si llega a haber algún evento de paro o algo de eso, si hay paro, yo voy presencial. Si me cierran la facultad, lo hago virtual como ahora. ¿Sí? Así que bueno, para los que no tienen ninguna duda, nos vemos el jueves. Si alguien tiene alguna duda, me quedo un ratito más. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, profe, nos vemos. Perfecto, Muchas profe. gracias, Ah, profe. Nos gracias. vemos. Tenga un buen día. Gracias, profe.